El primero fue la proyección del documental que hicimos cuando la huelga de hambre, y ahora pues esta mesa redonda en la cual está Yaja, Laura Galeán, Alejandro García, ambos son profesores aquí de la universidad, y va a moderar pues el conocido Joaquín Sánchez. Buenas noches a todas y a todos. Tendría que estar aquí para Calabaña, pero se han encontrado indispuestas y me han llamado a última hora por si podía coordinar el acto. Y bueno, he dicho que sí, vengo de otro sitio. Solamente un pequeño paréntesis, lo del tiempo, ¿no? En África el tiempo le pertenece a las personas. Nosotros en Europa le pertenecemos al tiempo. Es curioso, ¿no? El fenómeno ese, es decir, muchas veces hablamos de África como algo, bueno, que tiene que aprender de nosotros y nosotras, ¿no? Y a lo mejor es al revés, ¿no? Sí, seguro. Bueno, la ponencia y la charla coloquio es sobre el presente y el futuro de Palestina, y bueno, dejamos aquí unos 10-15 minutos de cada ponente y después habrá una charla coloquio. Y yo lo que sí pediría que en el planteamiento que habláramos de ese futuro, el futuro que soñamos, pero el futuro que a lo mejor no pensamos que se va a dar. No sé si me he explicado. Sí, nosotros deseamos un futuro, pero a veces vemos la realidad y nos asusta y nos preocupa, y bueno, siempre entre que nos gustaría que fuera así, pero las previsiones que hay pues pueden ser otras, ¿no? Y eso es lo que nos quita el sueño y nos inquieta y nos indigna. Vamos, creo que se me oye. Yo voy a hablar del alto el fuego, que lo voy a llamar así, el falso alto el fuego. Y digo, pues una reflexión urgente sobre la situación que, lejos de mejorar, se deteriora cada día. La afección del alto el fuego. El alto el fuego que se habla no existe. Es una construcción retórica, una cortina de humo internacional, una forma de echar arena en los ojos de la opinión pública mundial. Mientras los diplomáticos firman documentos y los medios repiten consignas de paz, en la realidad cotidiana de Palestina no hay tregua. No hay pausa, no hay compasión. Los bombardeos no cesan. No hubo un solo día sin víctimas. Ayer murieron, anteayer gente igual. Cada amanecer trae consigo nuevas familias destrozadas, nuevas casas reducidas a escombros, nuevos niños que no volverán a la escuela. Los números ya no conmueven, se convirtieron en estadísticas que ocultan rostros, nombres, sueños interrumpidos. Esta situación revela una verdad incómoda. El alto el fuego no es un instrumento de paz, sino una herramienta de gestión de la percepción global. Es dar gato por liebre, o sea, vender la ilusión de la calma mientras la máquina de guerra sigue operando sin interrupción. Y la provocación sigue, pero el conflicto no se limita solamente a Palestina, sino, digamos que en el norte, el Líbano, hace 3 días, el día 23, Israel asesinó a Haytham Ali Tabatabai, el comandante clave de la resistencia. Esta no fue una operación aislada, es parte de un patrón deliberado, acción calculada para arrancar una reacción del Hezbollah, de la resistencia del norte. El objetivo no es la seguridad, es la provocación continua, non-stop, diseñada para forzar una respuesta de Hezbollah y los grupos de resistencia, porque una respuesta justificaría el discurso internacional, una escalada mayor. Es el viejo truco de quienes quiere la guerra pero necesita que el otro parezca el agresor. O sea, que el victimismo que sabemos de Israel. Israel no busca contener el conflicto, busca expandirlo. Cada asesinato selectivo, cada incursión, cada violación del espacio aéreo libanés es una trampa
tendida. Quieren que la resistencia reaccione para poder gritar agresión y desencadenar el plan que lleva meses, quizá años preparando. Y tercero, el riesgo de la guerra regional. Y aquí llegamos al punto más preocupante, la guerra a gran escala que todos los países de la zona han logrado evitar hasta ahora. Esta contención no es producto de la moderación israelí, ni mucho menos, sino la sabiduría y la paciencia estratégica de Irán, de los países árabes, de todos aquellos que entienden que una guerra regional sería un cataclismo. Pero Israel parece decidido a romper ese equilibrio. ¿Por qué? Porque una guerra regional en su cálculo lo convierte automáticamente en la víctima, que merece protección incondicional. Es el guión perfecto: provocar, esperar la respuesta, exagerar la amenaza y finalmente llamar a su verdadero ejército, Occidente, liderado por Estados Unidos, claramente. El lobby pro-israelí ya tiene preparado el relato. Una pequeña democracia asediada por terroristas, aliado en peligro en Oriente Medio, defendemos los valores occidentales y esa cosa. Es una respuesta en escena donde ellos son simultáneamente victimarios y víctimas, agresores y mártires. Y por cuarto, la complicidad internacional. Este plan solo funciona con un elemento clave: la complicidad de Occidente. Estados Unidos no es un mediador. Es un compartícipe, prohíbe las armas, bloquea las resoluciones de la ONU, la ONU financia la maquinaria de guerra y luego, con cinismo absoluto, habla de derechos a la defensa del Estado o de los israelíes. La Unión Europea, por su parte, se esconde en declaraciones tibias, condenando sin actuar, lamentando sin sancionar. Es el cómplice silencioso que permite que la mentira del alto el fuego perdure, mientras el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial mantienen las economías occidentales estables y los medios corporativos repiten el mantra: conflicto complejo, dos bandos, derecho a defensa. En fin, en conclusión, yo creo que lo que debemos hacer es lo que estamos intentando hacer: desenmascarar la mentira. No tenemos el lujo de la neutralidad. La neutralidad en este contexto es complicidad. Y el alto el fuego es una mentira que mata. La estrategia de provocación es un juego geopolítico con vidas humanas. Y la victimización es el escudo más poderoso de un Estado que ha convertido la ocupación en industria y la limpieza étnica en política de Estado. Nuestra tarea es desenmascarar esta farsa, denunciar cada bombardeo, cada asesinato, cada violación de los acuerdos, exigir a nuestros gobiernos que corten relaciones diplomáticas, que impongan sanciones reales, que dejen de vender armas al régimen de ocupación. La resistencia palestina no es terrorismo. Eso siempre lo hemos dicho y vamos a repetirlo tantas veces que se pueda, que la resistencia es un derecho. Y sin la resistencia y la resistencia armada no se puede liberar al pueblo palestino, porque bombardeos contra gestos, acuerdos diplomáticos y todo, no, y con esta gente no funciona, mucho menos. Entonces, y la resistencia libanesa también no es una agresión, sino una respuesta a la ocupación del sur del Líbano, de sus tierras. La paz no vendrá de los acuerdos firmados en Washington o Oslo, porque son partes en el conflicto. Washington no es, no ayuda a resolver el conflicto, sino es parte del conflicto y siempre está al lado del agresor. Y esconderse detrás de los derechos de
de la respuesta de defensa del Estado de Israel, pues sabemos que es una farsa y se acabará y se está acabando. Y vemos el cambio, sobre todo después del 7 de octubre, que la escena ha cambiado muchísimo. Israel ya no tiene tanto no es ese enigma que la gente no sabía, que a lo mejor los terroristas islámicos se están agrediendo, que ahora creo, ha hablado Joaquín, que del futuro que deseamos y el futuro que es real. Bueno, entre desear y lo real, creo que a veces se puede imaginar, digamos, en paralelo, sí, lo real va con lo que deseamos. Siempre, si lo deseamos fuertemente, sí que creo yo, si creemos en ello también se puede realizar. Y lo estamos viendo. Yo soy optimista, me gusta ser optimista. Yo creo que, lo he dicho la semana pasada en otro acto, que viendo la historia sobre todo siempre doy la historia del caso de Argelia, porque como saben, yo también me han dicho, soy parte argelino, aparte de mi padre. 130 años de ocupación de Francia a Argelia. Y Argelia era parte del Estado. En el 40, creo 42, se convirtió en parte de Francia. Pero lograron liberarse porque siempre se libera del ocupante. El derecho de los pueblos siempre vence. Yo creo que Palestina vencerá. Inshallah. Muchísimas gracias. Muy bien. Empiezo agradeciendo a la organización por haberme invitado a estar aquí hoy con todas vosotras y empiezo también con algo que pasó en diciembre de 2023. Y es que el centro de fertilidad Al-Basma, que es el centro de fertilidad o la clínica de fecundación in vitro de Gaza más importante, fue atacada y bombardeada. Y como consecuencia se destruyeron más de 4.000 embriones y alrededor de 1.000 muestras de esperma y óvulos. Y esto que estoy diciendo, que parece totalmente anecdótico en un contexto de 2 años de genocidio, de asesinatos en masa y de todas las atrocidades y crímenes que hemos estado viendo durante estos 2 años, sin embargo, es sintomático. ¿Sintomático de qué? De una lógica, que es la lógica de eliminar o, sobre todo, imposibilitar las condiciones de vida en Palestina. Y es que, desde mi punto de vista, no es posible entender el genocidio que estamos viendo en directo a día de hoy, todas nosotras, sin entender, en primer lugar, su dimensión de género, por un lado, y situarlo también en un marco, que es el marco que nombran las compañeras feministas palestinas, que denominan como el genocidio reproductivo o el reprocidio. Y es estas dos perspectivas las que quiero traer hoy a la mesa. En primer lugar, porque hablo desde un conocimiento situado como mujer, blanca, europea, etcétera, etcétera, pero bueno. Y en segundo lugar, porque ayer precisamente fue el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en tercer lugar, porque justo el genocidio, el 7 de octubre, bueno, del 2023, ha acompañado mi propio proceso de maternidad. Mi embarazo, mi parto, mi posparto y mi maternidad. Y entonces, inevitablemente, estas dos experiencias de genocidio y maternidad, en mi caso, van de la mano de manera paralela e inevitablemente me hacen leer el genocidio desde este lugar y me hacen nombrarlo desde ahí. Para empezar, creo que es fundamental entender un concepto que es el concepto de justicia reproductiva, que es un concepto que acuñan las feministas africanas en los años 90 con la idea de asegurar que todas las personas pueden tomar decisiones sobre su salud, su reproducción en un entorno libre de opresión. Se logra cuando todas las personas tienen el poder, los recursos económicos, sociales y políticos para tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo, su salud, su sexualidad, su posibilidad de crear familias de distinta clase y su propia reproducción. De esta manera, entendiendo este concepto de justicia reproductiva, las compañeras feministas palestinas han dado
forma al concepto de genocidio reproductivo. Y para las compañeras palestinas, el genocidio reproductivo se refiere a, y abro comillas, las políticas, los discursos, las prácticas que delimitan, restringen, atacan o disminuyen las capacidades vitales, las decisiones, el acceso a la salud a corto y a largo plazo y las posibilidades de vida de las comunidades vulnerables a causa de la violencia militar sistemática, la ocupación, el asedio y el colonialismo de asentamiento. Por lo tanto, digamos, hay una serie y un espectro grande de crímenes que están dando lugar a día de hoy en Franja, pero no nos olvidemos tampoco de Cisjordania y de la Palestina del 48, que lo que hace es que genera unas condiciones radicales de inhabitabilidad y que digamos, la lógica última del sionismo es la de imposibilitar la vida palestina en Palestina, ya sea en los territorios del 48, como he dicho antes, en Cisjordania o en Gaza. No se trata simplemente de asesinar o matar en el presente, y es el nombre que da título a esta mesa, sino de impedir que nazcan generaciones futuras. Es un ataque doble, al presente y al futuro, sin olvidar que es necesario también hacer un borrado del pasado, que es lo que hace también Israel constantemente con esa idea de memoricidio, que también podemos hablar largo y tendido sobre ella. Uno de los dispositivos históricos que ha sido ampliamente documentado en procesos de colonización y en conflictos es la violencia sexual o la violencia sexual colonial en este caso. Es una estrategia que se emplea por distintos gobiernos israelíes, tanto laboristas como de derechas. Es decir, no es patrimonio exclusivamente de un gobierno actual de ultraderecha radicalizado del que hablamos de Netanyahu, no. Es una práctica que trasciende cualquier coyuntura partidaria. La lógica es que más allá de quien presida la Knesset, Israel sostiene o se sostiene como un proyecto colonial que se articula desde un nacionalismo de corte europeo decimonónico. En consecuencia, ¿qué hace? Reproduce los discursos y las herramientas políticas y militares de ese colonialismo europeo tan conocido por nosotras, aplicado históricamente al sur global en los siglos XIX y XX, pero no solo en el sur global, también en sus propios territorios, según la categoría de los ciudadanos. Por lo tanto, la violencia sexual en este caso, en un contexto de colonización, como señala la compañera Carolina Braco de la Universidad de Buenos Aires, que ha estado hace poco aquí dando también charlas sobre este tema y desde esta perspectiva, cito textualmente, no aparece como un daño colateral, sino como una tecnología política del colonialismo. En el caso israelí, la lógica viene fundada por un imaginario muy arraigado, y es presentar o representar a Palestina histórica y discursivamente como una tierra virgen, como un cuerpo vacío, lo que Golda Meir, la primera ministra israelí laborista entre el 69 y el 74, esa consigna que hemos escuchado mucho, que decía que es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Bajo esta mirada, la conquista de esa supuesta tierra virgen es la violencia sexual como dispositivo político. Opera también en ella la metáfora de la fecundación, es decir, hay que fecundar, porque estas tierras están vírgenes, están vacías, además son tierras áridas, desérticas, cosa que no es cierta. Y en esto también nos puede recordar a cómo Israel tiene la lógica de repoblar, fecundar, hacer verde, ¿no? Dar vida, y de hecho la flora que Israel ha intentado también, hay una colonización de las plantas, de los árboles, que ha traído de Europa para plantar allí. Son metáforas discursivas y representativas de esta lógica. Por lo tanto, la violencia sexual tiene en ese sentido dos grandes objetivos. La primera sería la de desmovilizar a las mujeres, protagonistas históricas de la resistencia palestina armada y no armada, debilitando su fuerza política y comunitaria, y la segunda es humillar al hombre palestino y con ello al conjunto de la comunidad,
fracturando vínculos, identidades y formas de organización y resistencia. De hecho, yo creo que ya conocéis, todas las que estáis aquí, el caso de ese vídeo que se ha filtrado de una violación grupal a un preso palestino en 2024, que ahora ha resultado que esa filtración ha sido de la propia jurista del ejército, ¿no?, de Israel, y los victimarios precisamente resulta que están libres y que son tratados de alguna manera casi como héroes de guerra. Mientras que la propia jueza que ha filtrado esta cuestión es la que está detenida, ya destituida de su cargo y está en proceso, ¿no? Esto me suena de algo. Bueno, esto sucede porque hay un discurso de cosificación de los cuerpos palestinos, ya sean de hombres, mujeres o niñas. Como bien dijo el ministro de Defensa israelí en 2023, Yoav Gallant, estamos luchando contra animales humanos. Al hombre, por lo tanto, se le percibe como violento, terrorista, misógino, fanático, radical, mientras que a la mujer como portadora y reproductora de esos futuros terroristas. Incluso a la propia infancia ya es potencial terrorista. Por lo tanto, todos estos discursos legitiman la intervención militar, la dominación y las políticas de violencia sexual desplegadas por las fuerzas israelíes contra los palestinos de manera general. Y es que estos mecanismos discursivos no son una novedad histórica y Israel no se ha inventado nada, está reproduciendo, continuando con los discursos de la colonización, y aquí recojo lo que ha dicho el compañero Yehia, y precisamente en Argelia estos discursos también operaban, los hombres colonizados se los feminizaba, mientras que a las mujeres se las victimizaba como víctimas de estos hombres bárbaros, y hay una retórica, ¿no?, de salvar a las mujeres que históricamente lo que ha hecho es operar para ocultar las propias violencias estructurales de estos estados coloniales. En el caso palestino, los cuerpos son progresivamente vaciados de toda condición política, simbólica y humana y se reducen a meros objetos de administración militar. Y por un lado, tenemos una despolitización total de las mujeres y una deshumanización extrema de todos los cuerpos, que explica en parte, porque hay muchas otras razones, el consentimiento global frente a los crímenes cometidos en Gaza. La normalización de un horror es inseparable de un régimen mediático y político que presenta la violencia como inevitable o necesaria. Y los palestinos habitan lo que el psiquiatra de Martinica, ¿no?, que estaba también, es que Argelia es el caso, me alegro que lo hayas traído porque hay muchas similitudes, lo que denominaba como la zona del no ser, ¿no? Tenemos la zona del ser, que es la zona de la blanquitud, la zona de lo humano, todos esos atributos de la humanidad los ponemos aquí, mientras que está también la zona del no ser, de lo bárbaro, de lo animalesco, de lo no humano, y los palestinos, los sujetos racializados, formarían parte de esta otra zona, y por lo tanto es posible hacer todo lo que se está haciendo. La violencia contra la salud reproductiva se manifiesta tanto a los ataques a los cuerpos como, he empezado diciendo, a la destrucción de estas infraestructuras necesarias para la reproducción, lo que incluye la posibilidad de llevar a cabo un embarazo a término, el parto, el posparto, así como la posibilidad de vivir de los neonatos. Y hay testimonios atroces que documentan una vulneración extrema y sistemática del derecho a la salud reproductiva y neonatal en Gaza, pero también en Cisjordania. Se han registrado situaciones de extrema gravedad en salas de parto, incluyendo intervenciones y cesáreas sin anestesia, como consecuencia directa del colapso del sistema sanitario, del bloqueo sostenido de suministros básicos, la privación de controles prenatales, asistencia obstétrica, cuidados neonatales, que colocan tanto a la madre, a la mujer, como a los recién nacidos en un riesgo vital permanente. No me quiero extender, pero bueno, hay muchos casos y muy diversos de lo que pasa en esta situación. La escasez sistemática de medicamentos, equipamiento médico, alimentos básicos y leche de fórmula constituye un componente estructural del genocidio reproductivo o de este reprocidio del que hoy os traigo a esta mesa.
Y es que, además de todo eso, la desnutrición materna tiene efectos directos sobre el desarrollo fetal, incrementando significativamente las tasas de abortos espontáneos, nacimientos prematuros y complicaciones obstétricas. Asimismo, la instauración y el mantenimiento de la lactancia materna se hace imposible en un momento de hambruna extrema, donde además una madre necesita un, digamos, aporte calórico sustancial y mayor en un contexto de hambruna que es imposible. Por lo tanto, tenemos una ausencia total de alternativas a la leche materna, no tenemos leche de fórmula, tenemos pues, la imposibilidad de la continuación de la vida de estos recién nacidos. Estos factores además vienen intensificados por el trauma colectivo, por el estrés crónico de los bombardeos, de ese dron que nos habla mucho del dron que está siempre volando y ese ruido que ha dado lugar incluso, y ahí viene la resistencia palestina porque es la que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo, a formas de arte, a formas de música, teniendo en cuenta ese dron que tenemos ahí todo el rato en la cabeza. Da lugar pues, a que haya un aumento del riesgo de abortos, de partos prematuros, de bajo peso al nacer, y a todo eso hay que añadirle algo que todavía no sabemos cómo va a ser, es ese futuro del que recojo de nuevo, y es los efectos desconocidos de todas esas armas químicas y tóxicos a los que están expuestos los gazatíes y los palestinos, y que seguramente, como es el caso de Irak, van a incrementar la infertilidad, vamos a tener generaciones futuras con aumento de malformaciones, problemas genéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que la violencia colonial opera, y de nuevo repito esta idea, para destruir las condiciones de posibilidad de existencia palestina. Punto. No se puede leer de otra manera. Afecta no solo a los cuerpos, sino también a los saberes, a los vínculos, a las prácticas cotidianas que sostienen la vida. El objetivo no es únicamente un control territorial, sino la desarticulación integral de un pueblo como sujeto histórico. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y voy concluyendo ya, prometido. Sí. Así que, ante esto, toda tarea de sostenimiento de la vida en Gaza y en Palestina por extensión es un acto de resistencia. Si estructuralmente el genocidio lo que quiere es imposibilitar las condiciones de existencia de vida, su conservación, entonces es un acto de resistencia y también un acto feminista. Y aquí el sumut, que es un concepto palestino para hacer referencia a lo que podríamos denominar algo parecido a la resiliencia, pero es algo más, es perseverancia, es firmeza, es resistencia paciente, es lo que las feministas palestinas señalan como el centro de la resistencia de la vida en Palestina. Y además lo llaman, es la existencia revolucionaria del pueblo palestino. Es decir, a pesar de estas condiciones dramáticas a las que se enfrentan, hay una resistencia cotidiana. Existir es resistir para Palestina. Y termino con el alegato fundamental al feminismo occidental, a nuestros feminismos. Ayer fue el 25 de noviembre. Cualquier silencio por parte de nuestros feminismos, de nuestros movimientos sociales, a lo que pasa en Palestina es un acto de complicidad ideológica y una continuación de la lógica colonial. No se puede leer de otra manera. Y las feministas palestinas, las palestinas, nos piden una mirada crítica desde una perspectiva antiimperialista, anticolonial, antirracista y por lo tanto decolonial para pensar la liberación de Palestina. Y por último, para ese futuro no podemos pensar la liberación de Palestina sin pensar en la liberación de todas nosotras del fascismo que está llegando, que ya está aquí e imperante. Las dos liberaciones van de la mano. Palestina significa la liberación de todas nosotras. Y así termino. Muy bien. Respira. Quiero leer un poema. Vale, muy bien. Vale, el poema es de esta antología que presentamos en octubre, Maneras de ser Palestina, que traduce Luz Gómez García, y que vino una de las poetas que está en la antología, Hind Yaude, a Libros Traperos, y hay un poema de una poeta, Maya Abul-Hayat, nacida en Beirut, que, bueno, nacida su familia es de Nablus, pero ella vive actualmente en Beirut, y que se llama Lecciones de Maternidad Palestina. Y dice así: para ser una madre palestina tienes que aprender 4 cosas muy simples. Cómo se abraza a un hijo herido, hasta que se desangra.
Inventar qué decirle a un crío para que se haga un hombre cuando los soldados lo despierten y arresten. Hacer comida para 10. Cuando bombardean las panaderías, los súper y los restaurantes, contar cuentos de hadas en las noches eternas de los bombardeos y explicar a una niña de 3 años la falta de su padre mártir y que su hermana está arrestada. Levantar bellas tiendas de campaña con fundas de almohada, inventar una manera expeditiva de limpiar la sangre y alegrarse. Han detenido a tu hijo, pero no lo han matado. Aprender a destripar tumbas y acabarlas. A cruzar entre los tanques con 5 críos y atajar con 3 maletas y 7 almas. Tienes que ser gata, cocodrilo y avión, una coraza, y el techo de una jaima, la estrella cuando cortan la electricidad y el poema cuando ya no quedan lágrimas. Tienes que serlo todo, piedra y agua. Muy bien. Bueno amigos, buenas tardes, yo soy Alejandro García, he sido profesor aquí en esta casa casi, no más, 40 años. Esta sala me es muy habitual, muy usual, ¿no? Muchas veces por aquí. Y bueno, he oído con mucha atención las intervenciones precedentes de Yaya, un marroquí a caballo entre Marruecos y Argelia, en erupción, y que al mismo tiempo nos interpela a nosotros, espectadores. Las intervenciones precedentes de Yaya, muy desde la mirada humana, soñadora también, combatiente, ha tenido un contrapunto con la intervención más académica de Laura, en el que ha establecido un concepto interesantísimo, que es el concepto de la biopolítica. Es decir, los poderes administran tus cuerpos, tu cuerpo me pertenece, y hay diversas estrategias y herramientas, ¿verdad?, para someter a dominio los cuerpos. Esto un filósofo visionario, Michel Foucault, hace ya 50 años introdujo este concepto, ¿no? Pero apropiarme de tu cuerpo no solo se hace, tu cuerpo me pertenece, incluida tu cabeza, se hace no solamente a través de la violencia, de la guerra. Hoy, por ejemplo, asistimos a otra apropiación de los cuerpos y de las mentes por aparatos anónimos, ¿verdad?, que mantienen esclavizada a la gente y lobotomizada a través de un consumo masivo y de unas fábricas de relato que introducen en la mente de las personas, aquí en nuestros países europeos, la convicción de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? De las cosas o de los aspectos que, no por viejo menos sorprendente, es el encallecimiento moral de la sociedad israelí. La pérdida absoluta de cualquier verticalismo moral, ético, que es atributo esencial del Homo sapiens y que nos ha hecho llegar hasta aquí. Ese encallecimiento moral, donde en una sociedad, es decir, en un país que a 50 kilómetros está cometiendo un genocidio brutal en Gaza, contrasta con las calles de Tel Aviv llenas de vida, de consumo, de bares, de supermercados, de discotecas. Ese encallecimiento, que en buena medida me remite a periodos del pasado donde también sociedades anestesiadas pasaban por encima de lo impasable, del horror. No hay más que referirse a la pasividad consciente del pueblo alemán en los años 30, final de los 30 y en los 40, bajo el Tercer Reich, o el encallecimiento de esos colonos altos, arios y rubios de Sudáfrica llamados Boer, ¿verdad?, que mantenían en jaulas durante 120 años a 20 millones de africanos. O ese mismo encallecimiento que los propietarios de esclavos y las zonas esclavistas de los Estados Unidos, Virginia, Kentucky, Carolina y toda esa gente, ¿verdad?, admitía, normalizaba, sustancializaba como algo natural
lo que era antinatural, ¿no? La esclavitud. En ese sentido, ese encallecimiento moral es lo que más me preocupa. Historiadores como Ilan Pappé, historiador israelí, lo han descrito, es decir, la evolución de ese encallecimiento moral desde la época de los 40, en que grupos de pioneros, ¿verdad?, querían fabricar sus utopías en el desierto en forma de kibutz, hasta este genocidio mecanizado sistemático de los tiempos actuales. En otra mirada sobre ese encallecimiento nos la proporciona, por ejemplo, David Grossman, un grandísimo novelista israelí, taciturno, horrorizado, diríamos, por el rumbo que tomó su país, ¿verdad? Y que desde un aspecto más antropológico, más de la vida cotidiana, más de la familia, ha novelado ese proceso que ha llevado a este pueblo, ¿verdad?, a esa situación de, vuelvo e insisto en la palabra, de encallecimiento moral. También he creído notar o he observado ese tipo de encallecimiento también en nuestras tierras, en Europa. Ha sido evidente para toda la gente, ¿no?, la distancia moral que frente al genocidio en Gaza separaba a las élites dirigentes de los sentimientos sencillos y normales de la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos. El hecho de que Macron en Francia o Merz en Alemania banalizaran lo que estaba ocurriendo en Gaza, o que incluso ese híbrido inclasificable de Annalena Baerbock, de los verdes alemanes, viniera a decir que ministra de Asuntos Exteriores del canciller Scholz en Alemania, viene de los verdes, guerrerista, que viniera a decir que los palestinos se lo habían buscado, ¿no? Lo que dijo en su momento también, o vino a decir, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Tengo que decir que en el espectro político, lo que podríamos denominar las derechas, o el mundo de las derechas, sobre todo las cúpulas dirigentes, han mirado para otro lado frente a lo que estaba ocurriendo. Creo que el ejemplo que ha salvado de alguna manera la dignidad de nuestros pueblos lo dio Italia el mes pasado con una huelga general que paralizó el país a propósito del tema de Gaza. Y hay que decir otra cosa, esa huelga fue convocada por los estibadores, los descargadores y cargadores de barcos. ¿Y qué nos vino a decir eso? Que si en algún momento en el futuro pueda haber un sindicato que paralice el planeta, es el de los estibadores. Si paran los flujos del intercambio de mercancías, se colapsan las economías. Ustedes no se habían percatado de dónde está el nodo estratégico, ¿verdad?, para paralizar un país, sobre todo en estas condiciones de la globalización, ¿no? Bueno, la destrucción sistemática en los últimos 60 años de los actores regionales de Oriente Medio, que de una u otra manera apoyaban la causa palestina, ha sido muy evidente. Y hay otra paradoja que no me la explico y que espero que Laura tampoco se la va a explicar, obviamente, porque eso no tiene explicación. Como ustedes saben, en el Islam están suníes y chiíes. Los palestinos son suníes, igual que Arabia Saudí, que Qatar, que Bahrein, ¿no?, que Emiratos. Esta gente no ha movido un dedo por sus correligiosos, ¿no? Han sido precisamente los chiíes
la minoría del Islam, los que han mantenido el frente de rechazo. Irán, Hezbollah en el Líbano y los hutíes del Yemen. Sí. Mientras que esos señorones que gobiernan a las poblaciones del Golfo, sentados, diríamos, en un océano de petróleo, van a Washington, como el heredero al trono el otro día, Mohammed bin Salman, el que manda hoy en Arabia Saudí. Trump le prepara un festival brutal, extraordinario, entre otras cosas porque ese hombre está cargado de petrodólares, ¿no? Y no pasa nada. Y se le amnistía del descuartizamiento de Adnan Khashoggi, que ustedes recordarán, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho, solo dos cosas para acabar esto. Voy a empezar por una provocación. Quien tiene el timón de la política internacional de los Estados Unidos es Benjamin Netanyahu. Punto uno. Eso lo hemos comprobado en estos meses, en estos años, ¿verdad? La inmensa potencia que tiene el lobby israelí en los Estados Unidos, que tiene que ver con el dominio de las tecnológicas, el mayor segmento de capital actualmente, que tiene que ver con las fábricas de relato de masas, tipo New York Times, CNN, Washington Post, ¿verdad? Y por esos 50 millones del Bible Belt, el cinturón de la Biblia, esos 50-60 millones de norteamericanos que viven en el oeste, en el profundo oeste, que son más sionistas, aunque sean blancos y protestantes, son más sionistas que los propios israelíes, por su interpretación escatológica de los textos bíblicos. Para deciros que Netanyahu es quien tiene el timón 2 minutos. Sí, de la política exterior de los Estados Unidos, simplemente tenéis que echar mano a la historia. Desde hace más de 50 años, los que han manejado el cotarro de las estrategias exteriores norteamericanas han sido judíos. Henry Kissinger, en el pasado, Brzezinski, con Carter, Blinken, con Biden, hace 4 años, y ahora Jared Kushner, el yerno de Trump. Esa es la historia. Y para acabar, pienso que Israel abre una etapa de incertidumbre existencial, por varias razones. Una de ellas, ya no tiene el monopolio de la fuerza en la región. Irán, hace unos meses, le dio una soberana lección. Destruyó el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv y el puerto de carga de Haifa, en el Mediterráneo, con 60 misiles que dejaron a Israel temblando. Punto. Hubo una prohibición bajo pena de cárcel de que ningún periódico israelí, ninguna cadena de televisión mostrara ni una imagen de la desolación. Y por otra parte, hay una evidencia biológica. Un país de 10 millones de habitantes no puede vivir permanentemente en guerra rodeado por 300 millones de enemigos. Tarde o temprano esto se acaba. Pero es que hay algo más interesante. Y es que en el movimiento MAGA, que aupa a Donald Trump, hasta América Grande otra vez, resulta que ha habido un cisma y está habiendo una escisión profunda
en el propio interior de esa masa enorme que apoya a Trump. Y esa escisión se está provocando precisamente por Israel. El asesinato de Charles Clerk hace unos meses demostró que aquí no se para uno ante nada. Vamos a acabar las voces disidentes. De modo que, como siempre, el futuro es incierto, obviamente, pero hay ciertos datos objetivos que nos indican ciertas derivas. Lo que pasa que, claro está, los tiempos de la historia son mucho más lentos que los tiempos de una vida humana. Bueno, muchas gracias y disculpen. Bueno, faltan 5 minutos. Bueno, antes de terminar, bueno, anunciar 2 actos. Estos son los avisos, ¿no? Joaquín. Mañana jueves hay una charla coloquio a las 6 de la tarde con el título Palestina y Oriente Medio en el centro del imperialismo. Es en el Salón de Actos de Comisión Obrera, en la calle Corbalán. Interviene Daniel Lobato, que es licenciado en Física e Historia, activista por Palestina, colaborador en medios de comunicación. Presenta Paca Labaña si está en condiciones, si no recupera. Si no, ¿eres tú ya? No, si no está. Sí, vale. Y el sábado tenemos 29, a partir de las 11, tenemos una jornada de convivencia hispano-árabe en el recinto Los Geranios en Zarandona, ¿no? Un espacio de amistad, alegría, de música y de esperanza, de mucha esperanza. Fíjate, yo quiero terminar. Bueno, le voy a dar a Laura un poema para que nos lo lea. No, léelo tú. Oh, yo que tengo una voz fatal. No. Tú le das una viveza. Tú la has cogido, Sí. tú lo lees. Muy bien. Hay existir es resistir. Y yo también digo, resistir es existir. Yo creo que también, cambiando los verbos, creo que también es importante, decimos, existir es resistir, pero también resistir es existir. Bueno, con el poema se llama Soplaré las heridas de Gaza. Soplaré las heridas de Gaza y le cantaré para que se duerma. Le taparé los oídos para que no oiga el rugido de los aviones y de los misiles. Meteré a sus hijos en el arcón de mi corazón, lo cerraré y uniré a todos con mi cordón umbilical. Haré que Gaza se duerma. Se lo prometo, os lo prometo. Todavía no estoy loca, solo sueño.